Existen dos formas de contar la desaparición de Jacobo Grinberg. La primera, quizá es la más lógica. Jacobo no era un hombre convencional. Su forma de trabajar tampoco lo era. Podía aislarse durante días, a veces semanas, y no por un descuido, no por abandono, sino por concentración. Se cerraba tanto en sus investigaciones, en sus experimentos, en sus propias preguntas. Y en ese sentido, desaparecer para él no era algo extraño. Era parte de su proceso. Su entorno lo sabía, su familia lo entendía, y Jacobo no se iba. Jacobo se aislaba y siempre regresaba. Pero hay una segunda versión, una que empieza igual y termina completamente distinta. Estamos en diciembre de 1994. Jacobo sale de su lugar de trabajo y no vuelve otra vez. Pasan los días, llega el 12 de diciembre, su cumpleaños, y no aparece. No hay una llamada, no hay un aviso, no hay una explicación que parezca lógica. Y entonces surge una respuesta. Según algunas versiones, Jacobo no desapareció, se fue. Viajó a la India para realizar un experimento, un proyecto relacionado con telepatía, con conciencia, con ello que llevaba años intentando comprender. Pero esa explicación tiene un pequeño problema, uno muy difícil de ignorar. Si alguien debía saberlo, era su hija, y ella no tenía idea de qué sucedía. Ahí es donde la historia cambia, porque esto ya no parece un aislamiento, parece otra cosa. Y cuando el patrón se rompe, lo que queda no es una explicación, es un misterio. Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Historia Fácil, donde hablaremos sobre un personaje mítico dentro de la ciencia y el conocimiento en México. La historia detrás de Jacobo Grinberg. Bienvenidos. Para poder entender la desaparición de Jacobo Grinberg, primero hay que entender al hombre, porque este no es el típico caso de alguien que simplemente se pierde. Es el caso de alguien que llevaba años investigando e intentando responder una pregunta incómoda. ¿Qué es realmente la realidad? Jacobo Grinberg fue un investigador formado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trabajo partía de una base sólida, la neurofisiología. Estudiaba el cerebro, la percepción, los mecanismos mediante los cuales interpretamos el mundo. No era una persona improvisada, era un científico con formación académica, con método y con una inquietud que lo llevó más allá de lo convencional. Pero hay algo importante aquí. Grinberg no encajaba del todo en el molde clásico del académico. No era particularmente extrovertido tampoco. No buscaba reflectores, no construía su figura pública. Era más bien lo contrario. Era una persona reservada, introspectiva, profundamente concentrado en sus ideas. De esos perfiles que no necesitan hablar mucho porque están constantemente pensando. Su trabajo no se limitaba a describir al cerebro, buscaba algo mucho más ambicioso: entender la relación entre la mente y la realidad. ¿Cómo es que lo que percibimos se convierte en lo que creemos que es real? ¿Hasta qué punto el cerebro construye y no solamente recibe información? Este tipo de preguntas, que hoy siguen abiertas en muchas áreas de la ciencia, eran el centro de su investigación desde hacía décadas. Y aquí es donde empieza a diferenciarse, porque mientras muchos investigadores se mantienen dentro de los límites tradicionales, Grinberg comenzó a explorar fenómenos que estaban en la frontera: estados alterados de conciencia, percepción expandida, experiencias que no encajaban fácilmente en los modelos científicos convencionales. No desde la creencia, desde la observación. Publicó variados trabajos, desarrolló teorías
Propuso modelos que intentaban explicar cómo la mente interactúa con algo más amplio, algo que simplemente no se encuentra en el entorno físico inmediato. Y aunque parte de la comunidad científica lo veía con escepticismo, otra parte reconocía algo difícil de ignorar. Su enfoque no parecía ser superficial, era sistemático, pero esa misma búsqueda lo llevó a un punto delicado, porque cuando un científico empieza a investigar fenómenos que no puede explicarse fácilmente, ocurren dos cosas: o encuentras nuevas respuestas, o dejas de encajar con los métodos existentes. Y en el caso de Grinberg, parece que ocurrió exactamente lo segundo. No abandonó la ciencia por completo, pero empezó a tensarla, estirarla, llevarla al límite, a preguntarse si los modelos actuales eran suficientemente para explicar todo lo que observamos. Y quizá esa postura es la que define su historia. No era un místico, pero tampoco era un científico convencional. Era quizá algo un poco más incómodo, alguien que estaba intentando conectar ambos mundos, que no suelen hablar entre sí. Y entender esta parte es sumamente importante, porque cuando analizamos su desaparición, no estamos hablando solamente de una persona que faltó, estamos hablando de alguien que llevaba años acercándose a preguntas que todavía hoy no tienen una respuesta totalmente clara. Si había algo que distinguía la trayectoria de Jacobo Grinberg, es que no abandonó la ciencia cuando las preguntas se volvieron incómodas. La llevó más allá. Su punto de partida fue claro: el estudio del cerebro, la actividad eléctrica, procesos neuronales, percepción sensorial, el terreno clásico de la neurofisiología. Allí, la ciencia todavía tiene herramientas, cuenta con métodos, con modelos comprobables. Pero Jacobo Grinberg no se detuvo en describir cómo funcionaba el cerebro. Quiso entender algo más complejo: cómo lo que ocurre en el cerebro se convierte en lo que llamamos realidad. Porque hay un problema en el fondo. Nosotros no vemos el mundo directamente, vemos una interpretación. El cerebro procesa estímulos, los organiza, los traduce y construye una experiencia. Así es como podemos percibir el color, la forma, el movimiento, todo ese tipo de cosas. Y todo esto no está afuera, tal como lo percibimos. Está siendo reconstruido constantemente, y esa idea no es ajena a la ciencia. Lo que sí fue inusual fue lo que hizo Grinberg con ella. En lugar de quedarse en la explicación biológica, empezó a preguntarse si la percepción podía ir más allá de los sentidos tradicionales. Si el cerebro no solamente interpretaba, sino también interactuaba con algo más amplio. Y aquí es donde su trabajo comienza a incomodar al gremio, porque empieza a explorar fenómenos que no encajaban fácilmente en el laboratorio tradicional: estados alterados de conciencia, experiencias perceptivas no convencionales, casos donde la percepción parecía operar sin canales habituales, y lo hace desde un enfoque que intenta mantener lo científico, la observación, el registro, los análisis. Pero hay un punto crítico: estos fenómenos no siempre son replicables en laboratorio, no siempre son medibles con precisión. Y en la ciencia, eso es un verdadero problema, porque sin repetibilidad no hay validación. Aún así, Grinberg continuó, publicó, propuso métodos, desarrollaba una línea de pensamiento que intentaba conectar cerebro, percepción y estructura de la realidad. Aquí es donde su trabajo deja de ser cómodo, porque empieza a moverse en una frontera. No es pseudociencia declarada, pero tampoco es ciencia aceptada. Es un territorio, llamémosle intermedio, y en ese territorio, la comunidad científica suele reaccionar
de dos maneras definidas: escepticismo o silencio. Pero Grinberg no parece retroceder. Al contrario, todo indica que está avanzando hacia algo más ambicioso. Una explicación que no solo describe cómo vemos, sino por qué la realidad se presenta de esa manera. Y eso cambia el nivel de las preguntas. Porque ya no se trata de estudiar al cerebro, se trata de entender qué es la realidad y cuál es el papel de la mente en su construcción. Ese es el punto en el que se encontraba. No al inicio, no en una fase experimental básica, sino en un momento donde sus ideas comenzaban a formarse, a conectarse, a volverse más arriesgadas. Y eso es lo importante, porque cuando alguien desaparece en medio de una investigación de este tamaño, la pregunta no es solamente ¿qué le pasó? Es qué estaba a punto de descubrir, qué estaba a punto de encontrar que fuera tan incómodo. Porque en el caso de Jacobo Grinberg, su trabajo no se estaba deteniendo, estaba escalando, estaba en ascenso, y eso cambia completamente la lectura de todo lo que viene a continuación. En algún punto de su trayectoria, Jacobo Grinberg cruza una frontera. Y no hablamos geográfica, eso lo hizo muchas veces. Hablamos de una metodológica. Deja su laboratorio y entra a un espacio donde las reglas no son totalmente claras. Ahí aparece una figura clave. Hablamos de ella en el episodio antepasado. Pachita. Era conocida por realizar lo que muchos llamaban cirugías psíquicas. Intervenciones sin instrumental quirúrgico convencional, sin anestesia, sin procedimientos médicos reconocidos. Te recomendamos ese episodio. Las personas que acudían con ella buscaban soluciones a enfermedades que en muchos casos ya habían sido diagnosticadas por la medicina tradicional y salían diciendo que habían sido operadas. Para la mayoría esto era suficiente para descartar el fenómeno. Hablaban de fraude, de sugestión o simplemente de creencia. Pero para el tipo de investigador que era Jacobo Grinberg, no se quedó con esa simple explicación. Hizo algo totalmente distinto. Fue allí a observar. Asistió a sesiones, documentó, registró todo lo que ocurría en cada una de esas visitas. Y no lo hizo como creyente, lo hizo como investigador. Y lo que encontró no encajaba fácilmente en ninguno de los dos extremos. Ni podía validarlo como procedimiento médico, ni podía descartarlo de inmediato como engaño. Porque existen testimonios que lo colocan presente en varias de esas intervenciones. Relatos donde describe procedimientos que, desde su perspectiva, no seguían una lógica convencional. Interacciones donde el paciente parecía entrar en un estado distinto, donde la intervención ocurría, pero no bajo los parámetros conocidos. Y aquí es donde la historia se vuelve más compleja. Porque en paralelo a estas observaciones surgen anécdotas, versiones que no pueden verificarse con el mismo rigor, pero que forman parte del entorno narrativo de ese encuentro. Como la historia de un objeto, un pequeño carrito de metal, que según algunos relatos Pachita habría materializado y posteriormente entregado a Grinberg en propias manos. Este tipo de versiones no pueden confirmarlas desde un marco científico, pero tampoco pueden ser ignoradas por completo, porque ayudan a entender el tipo de experiencias que rodeaban el entorno en el cual se desarrollaba esta chamana. Un espacio donde lo simbólico, lo subjetivo y lo inexplicable se entrelazaban constantemente. Y en medio de todo eso, hay una frase que aparece repetidamente en distintos relatos. Una advertencia atribuida precisamente a Pachita. Una frase que, más allá de su veracidad literal, refleja el tono
de la relación que tenían entre ellos dos. Si nos volvemos a ver uno de los dos, no la contará. ¿Fue dicha realmente esta frase? No hay forma de comprobarlo con certeza. Pero su presencia en múltiples versiones dice algo importante, que quienes rodeaban el fenómeno lo percibían como algo que iba más allá de una simple interacción entre su investigador y el objeto de estudio. Y ese es el punto clave hasta aquí, porque el encuentro entre Grinberg y Pachita no fue un experimento más, fue un punto de quiebre, un momento donde la investigación dejó de estar completamente bajo control, donde la observación comenzó a enfrentarse con experiencias que no podían medirse fácilmente. Y eso tiene consecuencias, porque cuando un científico entra a un terreno donde las reglas no están claras, puede pasar dos cosas: o se encuentra una explicación, o empieza a cuestionarse las bases desde donde se observa. En el caso de Grinberg, todo apunta a que ocurrió lo segundo. Y entender eso es totalmente fundamental, porque a partir de este punto su trabajo ya no solo intenta explicar la mente, empieza a intentar explicar algo mucho más grande, algo que hasta ese momento la ciencia no había logrado delimitar con claridad. Y es ahí, justamente ahí, donde su historia comienza a tomar una dirección distinta. Desde ese último encuentro con Pachita, el trabajo de Grinberg no se volvió más místico, se volvió más incómodo, porque lo que observó no le permitió cerrar una conclusión, pero sí lo obligó a replantearse la pregunta. Grinberg no salió diciendo que las cirugías eran milagros, pero tampoco salió afirmando que todo era un fraude. Su postura fue quizá un poco más difícil de sostener, porque no tenía elementos suficientes para negar lo que había visto, pero tampoco podía validarlo bajo los parámetros científicos tradicionales. Y ahí, justamente allí, es donde aparece el verdadero giro dentro de esta historia, porque deja de preguntarse si el fenómeno es real y empieza a preguntarse qué tipo de realidad permitía que algo así ocurriera. Y ese cambio se vuelve clave. Ya no está investigando un evento aislado, está buscando un método, una estructura que explique cómo la mente, la percepción y lo que llamamos realidad están conectados. Para este punto comienza a tomar forma lo que después llamaría su marco teórico. Una idea que parte de algo fundamental, que la realidad no es algo que simplemente está por ahí, sino algo que es procesado, interpretado e incluso construido. Grinberg propone que existe un campo base, una especie de estructura fundamental de la realidad, y esto lo conceptualiza como la latiz, no como un objeto físico que pueda ser observado, sino como un nivel profundo de organización. Y aquí es donde entra el cerebro, no como un generador absoluto de la realidad, sino como un sistema que interactúa con ese campo. Es decir, hablamos de un receptor, pero también de un modulador. Según esta línea de pensamiento, lo que percibimos no es el mundo en sí, es el resultado de una interacción entre ese campo base y la actividad del cerebro. Entonces, ¿dónde entran los sentidos? En la traducción, la vista, el oído, el tacto no crean la realidad, la interpretan, la ordenan y le dan forma a algo que en su origen no necesariamente tiene esa estructura. Y esto conecta directamente con lo que observó con Pachita. Si el cerebro puede interactuar con un nivel más profundo de la realidad, entonces ciertos fenómenos no serían imposibles, serían solamente poco comprendidos. Ese
era el camino que estaba intentando trazar. No demostrar un evento aislado, sino construir una explicación donde la mente, la percepción y la realidad no sean elementos separados. Pero este enfoque tiene un problema. No es fácil de probar, no es fácil de replicar, y en ciencia, eso lo vuelve frágil ante la opinión. Aún así, Greenberg no retrocedió, al contrario, empezó a desarrollar esa idea con más profundidad, a conectarla con otros fenómenos que ya había presenciado, a buscar evidencia, aunque ésta no encaje en los modelos tradicionales. Y ese es el verdadero resultado de su experiencia con Pachita. No una confirmación, no una refutación, sino una dirección. Una que lo lleva a intentar explicar algo mucho más grande que simplemente un fenómeno aislado. Algo que, de ser cierto, cambiaría la forma en que entendemos la realidad misma. Y ahí es donde su trabajo deja de ser solamente una investigación y se convierte en una apuesta. Una que hasta el día de hoy sigue sin resolverse por completo. Después de algunos años de investigación, de observación y de cuestionamientos, Jacobo Greenberg intenta poner orden a todos los sucesos. No como una conclusión definitiva, sino como un modelo. A esto lo llamó la teoría sintérgica. La idea central es más simple de lo que aparenta. La realidad que percibimos no es la realidad en sí, es una construcción. Jacobo Greenberg proponía que existe un nivel más profundo, una especie de campo base de donde surge todo. A ese nivel lo conceptualiza como una estructura fundamental, lo que en sus textos describe como la latiz. Ese latiz no es algo que podamos ver directamente, no tiene una forma, un color o un sonido característico. Es, en términos simples, la materia prima de donde se surte la realidad. Aquí entra el cerebro, y no como un simple observador, sino como un sistema activo. El cerebro interactúa con este campo, lo interpreta, lo organiza, y a partir de esa interacción construye lo que experimentamos como el mundo real. Es decir, no vemos la realidad tal cual es. Vemos una versión procesada por nuestro cerebro. Hablábamos de los sentidos, la vista, el oído, el tacto, el olfato. Estos no crean la realidad, funcionan como traductores, toman esa interpretación entre el cerebro y el campo base y la convierten en una experiencia coherente. Entonces, según esta teoría, lo que llamamos realidad es el resultado de tres elementos: un campo base, el latiz, el cerebro que interactúa con él, y un sistema sensorial que traduce esa interacción. ¿Dónde entra lo extraordinario? En que si esa interacción cambia, la percepción también podría cambiar, y eso abre la puerta a una idea delicada: que existen formas de percibir más allá de los canales tradicionales. Y no estamos hablando de magia, sino como variaciones en la forma en la que el cerebro se relaciona con ese campo. Este modelo intenta explicar por qué fenómenos observados por Greenberg, como los que vio con Pachita, no encajaban del todo en la explicación clásica. No los validas automáticamente, pero tampoco los descarta. El problema ahora es evidente. La teoría sintérgica es difícil de comprobar, no es fácilmente medible y no ha sido validada por la comunidad científica en términos formales. Aún así, tiene algo que la mantiene vigente. Intenta responder una pregunta que sigue abierta. No cómo funciona el mundo, sino cómo lo construimos. Y eso cambia todo.
Porque si la realidad es una construcción, entonces entenderla no solamente depende de observarla, depende de entender quién o qué la está construyendo. Esa era la apuesta de Jacobo Grinberg y también el riesgo de su camino. Si la teoría sintérgica de Jacobo Grinberg plantea que la percepción es una construcción, entonces la siguiente pregunta es inevitable. ¿Estamos limitados a ver solamente con nuestros ojos? Dentro de esta línea de investigación aparece uno de los temas más controvertidos de su trabajo, la llamada visión extraocular. La idea es simple y también es directa, pero es difícil de aceptar, porque la persona puede percibir la información visual sin utilizar los ojos. Grinberg documentó experimentos, principalmente con niños, donde se buscaba explorar esta posibilidad. El procedimiento en términos generales consistía en cubrir completamente los ojos del participante con vendas, máscaras o bloqueos visuales y posteriormente pedirle que identificara objetos, colores, formas, incluso textos simples. En algunos reportes, los resultados parecían ir más allá del simple azar. Niños que describían lo que tenían enfrente, que identificaban colores, que respondían correctamente a estímulos visuales, sin ver, en el sentido estrictamente tradicional. Esto, por supuesto, genera una tensión inmediata, porque hay dos posibles lecturas para esta situación. La más favorable es que existe una forma de percepción no convencional. La cuestión crítica es que hay fallas en el control experimental, sugestión o errores metodológicos. Y aquí es donde el tema se vuelve delicado, porque estos experimentos no logran replicarse de manera consistente bajo condiciones estrictamente controladas por parte de la comunidad científica, la cual limita su validez. Aún así, no se puede descartar sin análisis, porque lo que Grinberg estaba intentando explorar no era solamente si podían ver, sino cómo es que percibían. Dentro de su marco teórico, la explicación sería la siguiente. Si el cerebro puede interactuar con la latiz, este campo base de la realidad, entonces la percepción no depende exclusivamente de los sentidos físicos. Los ojos serían una vía, sí, pero no la única. En ese contexto, la visión extraocular no sería un poder, sería una validación en la forma en la que el cerebro accede a la información. Pero aquí vuelve a aparecer un límite. La ciencia exige constancia, repetibilidad, control, y en este caso, los resultados no alcanzaron ese nivel. Entonces, ¿qué queda? Un conjunto de experimentos que generan más preguntas que respuestas. Y eso es importante, porque en el trabajo de Grinberg, este tipo de fenómenos no aparecen como pruebas concluyentes, sino como indicios de que la percepción podría ser más flexible de lo que entendemos, indicios de que este fenómeno tradicional podría no estar explicado del todo, pero también indicios de que sin evidencia sólida, el riesgo de interpretar es más alto. Y ahí está la línea que nunca se termina de cruzar entre lo posible y lo comprobable. Esa tensión define este bloque y también define el lugar donde Grinberg estaba trabajando, un punto donde las preguntas avanzaban más rápido que las respuestas que esta investigación daba. Y quizá esa es la parte más inquietante de toda esta historia, que mientras más intentas entender a Jacobo Grinberg, más difícil se vuelve separar la ciencia por un lado y el misterio por otro. Hasta este punto hemos visto ya al investigador, sus teorías, su relación con Pachita y el camino que lo llevó a cuestionar la realidad misma. Pero todavía falta lo más fuerte: la desaparición, las sospechas, la investigación del comandante Clemente Padilla, pieza clave en la narrativa, y las teorías que hasta hoy
siguen alimentando uno de los misterios más extraños de México. Así que este episodio continuará, porque honestamente, intentar contar el caso de Jacobo Grinberg en una sola parte sería como querer explicar el universo en una libreta de viaje. Y no vamos a hacer eso. La próxima semana cerramos esta historia y ahí las preguntas se vuelven todavía más incómodas. Esto fue Historia Fácil, el podcast. Mi nombre es Adrián Ávila. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana con la segunda parte de esta investigación. Hasta la próxima. Bye.